Hola, buen día. Es un gusto darte la bienvenida a este espacio que, vos sabés, con buena cuota de pretensión denominamos En el Blanco, por aquello de tratar de ocuparnos de lo que entendemos deberían ser evaluados como problemas centrales del ciudadano común argentino, a partir de este intento de periodismo revisionista que busca alertarte sobre el impacto que van a tener en tu vida las decisiones que se toman, las decisiones o no decisiones que se toman desde el sector público o del sector privado a nivel local, regional e internacional, simplemente porque la experiencia dice que más allá de su presentación en público, siempre hay algo que no te están diciendo en esa primera vez. Nos vamos a correr un poco de la agenda política y económica, la más candente por estos días, por el proceso eleccionario en Argentina. Luego de la primera vuelta, bueno, estamos convocados nuevamente a elegir en menos de un mes nuevo presidente para la Argentina. De esto nos vamos a tener un mes para hablar, así que vamos a hablar de cosas algo más urgentes, creo. Te voy a proponer que revisemos qué está pasando en la Argentina con el cuidado de las especies autóctonas, con el cuidado de los espacios donde se pueden continuar viviendo y donde residen. Argentina ha vivido en los últimos años un proceso de deforestación muy grande. En realidad ha sido común a casi toda la región. Casi desde el punto de vista económico, la contracara de el ingreso de miles y miles y miles de chinos al mercado del trabajo ha desatado un boom de los commodities en la región y donde el poder regulador del Estado debería estar, no estuvo, ni siquiera en la Argentina, más allá del discurso que tiene el gobierno que ahora está en retirada. El que asignó los espacios fue el mercado y en Argentina se deforestó muchísimo para el avance de la soja, que era un cultivo muy rentable. Lo sigue siendo en términos menores, pero lo sigue siendo. Bueno, ¿qué pasó con eso? Vamos a tratar de ver. Toda esta preocupación nace de haber leído algunos artículos en los últimos tiempos que hablan de intentos para preservar, por ejemplo, a los yaguaretés. Estarán con nosotros Diego Moreno, que es director general de Vida Silvestre, una de las como ONG, que se dicen ahora tanto, las organizaciones no gubernamentales con más historia en la Argentina. ¿Ustedes están hace cuánto? 38 años ya, claro. Cumplimos este año y bueno, un trabajo muy activo durante toda la historia, sobre todo tratando de poner este tema que está normalmente ausente de la agenda en conocimiento de todos, ¿no? Es una realidad de la Argentina que no vemos comúnmente, que está fuera, digamos, de los circuitos o de la información que recibimos. Y no está en la agenda pública. Y lamentablemente por eso tampoco está en la agenda pública. De esto vamos a hablar hoy. Y también nos va a acompañar Nicolás Lodeiro Ocampo, que es presidente de la Red Yaguareté. Contanos primero qué es la Red Yaguareté. Presentate y contanos. Bueno, fuera de micrófono me decías, ¿sos rionegrino? Soy rionegrino de Chipoleti, pero bueno, vivo hace muchos años ya en otros lugares del país. La Red Yaguareté es un grupo de gente devenido en fundación, pero sigue siendo un grupo de gente común y corriente, es decir, de cualquier tipo de profesión y extracción que hace ya una buena cantidad de años, allá por el año 2001 o 2002, en plena crisis, nos empezamos a encontrar por diversos medios con un interés común en el yaguareté y las selvas del norte del país, y al ir conociendo la situación hoy crítica de los yaguaretés que nos quedan en Argentina, fuimos armando un grupo que hoy ya es una fundación constituida con una serie de acciones orientadas a la conservación del yaguareté. Esta primera diferencia que noto entre lo genérico, la vida silvestre, y lo específico, una especie, ¿tiene que ver con esa urgencia? En tu caso, digamos, ¿surgieron como con esa angustia por la situación de esta especie particularmente? No puntualmente, en realidad surgió por la admiración y el interés por el yaguareté, y después al conocer la situación fue que nos fuimos acomodando y modificando hacia justamente trabajar focalmente en el yaguareté, pero nos interesa además toda la vida silvestre que se encuentra en los ambientes donde vive el yaguareté. Bueno, Diego y Nicolás nos van a contar hoy cuál es la situación de la vida silvestre en Argentina. Acompáñanos. Luego de esto... Con Sumay Viajá de Itaú, arma el viaje que querés. Elegí dónde, elegí cuándo y elegí cómo.
Con Itaú, sumás y viajás. Pedí ahora tu tarjeta Sumá y Viajá llamando al 0810-345-4800 o en la sucursal Itaú más cercana. Itaú, hecho para vos. ¿Te diste cuenta que lo que tenés en el banco lo cuidás con algo mucho más valioso que tenés afuera? Cada vez que pensás en una clave, buscas adentro tuyo algo que te dé muchas ganas de recordar. Por eso las claves no son solo números y letras. Siempre están hechas de momentos o personas que marcaron nuestra vida. En Superviel nos dedicamos a hacerte las cosas más fáciles para que puedas disfrutar de lo que tenés afuera del banco. Superviel, lo más valioso está afuera de un banco. Quisiera remodelar, cambiar el baño de los chicos. Ponele Hidro, los pibes crecen, te queda para vos. Hidromasaje, está buenísimo. Y ahora BBVA Francés presenta Camino al Éxito, la nueva plataforma para el crecimiento de tu pyme. Ingresá a www.caminoalexito.com, inscribite en la jornada de formación presencial y conocé las mejores herramientas para desarrollar con éxito tus negocios. BBVA Francés, adelante. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. Bueno, vamos a empezar. Si ustedes tuvieran que describir cuál es la situación genérica de la vida silvestre hoy en Argentina, ¿qué está cuidado, qué estamos haciendo bien, qué se está haciendo mal, qué está más en riesgo, en qué habría que poner la atención más urgente? ¿Qué dirían? Bueno, yo diría que lo que vos mencionabas, el tema de la deforestación, digamos, es uno de los temas centrales, creo, de la Argentina en los últimos años, porque más allá de las amenazas que puede haber sobre las especies en particular, es decir, la caza furtiva, pero además, tenemos que son una ley de problemas. bosques y el gobierno se preocupó en reglamentarla a los 2 días, ¿o no? Sí, No, tuvo en realidad se tomó 2 años, pero además también se tomó muchos años todavía en ponerla en pleno funcionamiento, ¿no? Hoy por hoy el fondo, por ejemplo, que estaba previsto en la ley, es menos del 10% de lo que debería ser, digamos, ¿no? Es un fondo que permitiría... Estamos hablando de recursos. De recursos económicos. ¿Cuánto estaba previsto en la ley? Y habla del 2% de las retenciones a las exportaciones agrícolas y más el 0,3% del presupuesto nacional, ¿no? Eso es un fondo de cierta envergadura, que en este año estaba rondando los 2.000 millones de pesos, más o menos. Claro, ¿no? pero son Debería dos cosas automáticas, con lo cual deberían estar los recursos. Totalmente. Pero la ley de presupuesto, hoy por este año, por ejemplo, propuso 245 millones, creo que son un número exacto. Y después, claro, no se indexó y quedó ahí. Exactamente, ¿no? Y esos son fondos importantes porque en realidad lo que busca de alguna forma este fondo es ayudar a implementar lo que llamamos el ordenamiento territorial, ¿no? Que es definir qué áreas, digamos, de bosque deben ser conservadas a largo plazo y generar, digamos, recursos para poder justamente cuidarlas, ¿no? Compensar a los propietarios de tierra que tienen esos bosques por el uso que no van a hacer por ese beneficio general a la sociedad. Y además recursos para el control, vigilancia y monitoreo y manejo de esos bosques. Sí, para nosotros la situación es desde ya hace una buena cantidad de años, desde el 2008, que nosotros sostenemos que la situación del yaguareté es crítica. ¿Esto qué quiere decir? Que está en un riesgo de extinción inminente en los próximos años. Nosotros estimamos que quedan menos de 250 yaguaretés silvestres en la Argentina, que además no están todos juntos, están en 3 regiones distintas, que son la selva de yungas de Salta y Jujuy. Sí, tenemos un mapa al respecto, a ver si lo podemos ver. La región central chaqueña, donde si bien en superficie... Fíjate, Nico, ahí el televidente lo que tiene es el mapa. Explícale cuál es la diferencia de amarillos o naranjas. Bueno, el color más claro y más amplio es la distribución histórica, es decir, en toda esa zona habían yaguaretés en Argentina antes de la llegada de los conquistadores y bueno, rápidamente fueron retrocediendo con el avance de la ganadería, de los poblados, y quedaron hoy restringidos a las zonas más oscuras,
que son, ahí se ve a la izquierda, la zona de yungas de Salta y Jujuy, acá. La zona... Que es lindante con Bolivia. Que es lindante con Bolivia y tiene conexión con selva y poblaciones de yaguareté en Bolivia. La zona del Chaco Central, ¿no? Que es la parte de lo que es el oeste de Salta, centro-oeste de Chaco y Formosa y noreste de Santiago del Estero, que si bien es más amplia que las otras, en realidad es donde menos yaguaretés hay por diversas condiciones. Se estima que hay con viento a favor 20, 30 yaguaretés en toda esa región, todavía con conexiones con poblaciones del Chaco paraguayo. Y por último a la derecha misionera. Es lo que queda de la selva misionera, o en porciones, no en todas, que esa población ya no tiene conexión con otras poblaciones porque salvo 2 bloques de selva importantes que hay en Brasil, ya está aislada, es una población aislada. Y entonces lo que nos muestra esto es el retroceso gigantesco que tuvo la especie en estos años, pero fundamentalmente en estos últimos años con los avances de la soja, la deforestación, la intención de la cacería. A ver, Nico, mencionaste 250, dijo 250, si no recuerdo mal. Sí, es una estimación, no se puede saber exacto. Pero para que el televidente tenga esa población hace 20 años, ¿era de cuánto? ¿Tienen alguna estimación? Y si tenés que decir, explícale además al televidente cómo llegan a este censo, digamos, ¿por qué tienen esa referencia numérica? Bueno, por un lado, más que estimar cuántos yaguaretés podrían haber hace 300 años, lo que por ahí es ilustrativo es que hoy quedaría el 5% o el 7% más o menos de lo original, ¿no? De la superficie original ocupada. Después los números se llega por diversas metodologías. La más común o la más en boga hoy es a través de estudios que se hacen con cámaras automáticas que se colocan en distintos sectores del monte. Vos allí nos trajiste una, dejala porque justo la estaba tomando la cámara, a ver, así lo puede tomar mejor. Esa es una de las cámaras que se usan habitualmente. Claro, esta cámara se instala en distintos lugares dentro de la selva o de los bosques donde uno supone que pueden pasar los yaguaretés. En general se ponen 2 cámaras enfrentadas, porque cuando el yaguareté pasa, le toma una fotografía de cada lado. Una fotomulta al yaguareté, una cosa para que quede. ¿Sí? Exactamente. Y los yaguaretés tienen la particularidad que las manchas que tienen en la piel son únicas en cada ejemplar. Con lo cual, si fotografiamos al mismo ejemplar en distintos lugares y en distintas fechas, podemos saber que es el mismo ejemplar que estaba hace una semana en otro lugar, y así empezar a estimar. Después se hacen cálculos matemáticos más complejos y con temas de disponibilidad de presas y de hábitat para llegar a estimaciones poblacionales. Básicamente, nosotros además no somos expertos en ese punto en particular, pero lo que nos habla de 200, 250 yaguaretés es que es una situación límite. Claro, eso le quería preguntar a Diego, pero estoy tentado a una chanza. Digo, estos no pueden tapar la patente, digo, porque las huellas son originales, son genéticas, claro, y son originales, pobrecitos. En esa imagen que se está viendo, ahí se puede ver que hay es el mismo yaguareté captado, una en 2012 y otro en 2013, y cómo se identifica por las manchas características. En este caso es un macho salteño, entonces nosotros podemos saber que está en esa zona a través del tiempo. Diego, cuando él habla de esta densidad poblacional, que es muy baja, ¿eso quiere decir que están condenados a la extinción o hay posibilidad de revertir este proceso o de administrarlo? Digo porque en el próximo bloque voy a mostrar alguna experiencia para tratar de revertirlo. Sí, nosotros estamos trabajando en esto porque creemos que todavía podemos revertirlo, ¿no? Claramente es una situación muy crítica, como decía Nicolás, porque además estos 250 no es que están todos juntos, ni se están reproduciendo todos juntos, sino que son 3 poblaciones aisladas, ¿no? Misiones hay unos 60, por ejemplo, los 20 aproximadamente de la región chaqueña, y el resto están en el noroeste. Y no se pueden interconectar entre sí. No es que una hembra de este lugar puede ser fecundada, porque no puede haber, simplemente porque hay campos o hay rutas, o no hay tránsito posible. Exactamente. ¿No es cierto? Y las distancias son enormes, ¿no? Somos de Misiones hasta el oeste del Chaco. Digamos, y además el encuentro con el humano implica la muerte en el 95% de los casos.
Entonces hay situaciones que son para nosotros muy relevantes. O sea, la provincia de Misiones, que es en particular donde Vida Silvestre ha trabajado más con esta especie, es una provincia que ha tenido un desarrollo de las áreas protegidas bastante importante. Cerca del 18% de la provincia son áreas que están, por lo menos en los papeles, dedicadas a la conservación de estas especies. Y ha habido, digamos, en distintas instancias de la historia, mayores controles en algunas de ellas que han permitido de alguna forma que esta especie permanezca en cierto número, ¿no? Pero, digamos, las amenazas son realmente muy, muy importantes, ¿no? Porque la deforestación no se ha detenido del todo en la provincia, ha disminuido un poco, pero no está detenido. Y además... Y parecen que faltan cosas. Le voy a pedir, vamos a ponchar tenemos un documental que es... de Yaguareté, la última frontera. Ahí muestra algunas cosas de Misiones. Nos vamos a ir con ese documental al corte y luego volvemos y te voy a hacer algunas preguntas. Bueno. ¿Lo podemos ver, señor director? El 13 de agosto del año pasado estaba con la ventana abierta y escucho un impacto fuerte acá, muy cerquita de la entrada de Península. Y sin saber lo que era, agarro y voy a mirar a ver qué había pasado, pensando que podía ser una persona o otro animal más grande, qué sé yo, no, ni me imaginaba. Y llego a 200 metros acá de la entrada de Península y encuentro el yaguareté hecho pedazos ahí. En realidad, en el momento ese, estaba desarmada por el impacto, estaba en una posición retorcida, que no se veía que era un yaguareté, no se podía ver si era muy grande o chica, había pedazos por todos lados. No me di cuenta que era Yaciteí. Su madre estuvo 10 días en la zona buscando a la cría perdida. Tengo a mamá en casa. Tengo a mi suegra en casa. Te ayuda en todo. No, y se mete en todo. Locura tiene por la nena. Locura tiene, para mí es locura. Ahora la enganchamos en un viaje para que nos dé una mano con la nena. Ahora, se enganchó en un viaje con la excusa de darnos una mano con la nena. Por suerte canjeamos puntos quiero y nos ahorramos bastante. Por suerte canjeamos puntos quiero y nos ahorramos bastante. El hotel, los pasajes, el alquiler del auto y además lo hicimos en cuotas. El alimento es vida y exportarlo es crecer. Es bienestar para todos. Con tecnología, inversión y trabajo, el complejo cerealero oleaginoso realizó el 37,5% de todas las exportaciones argentinas del año pasado. Alimentos argentinos para el mundo. Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro de Exportadores de Cereales. Molinos, lo mejor de nosotros. Santander Río está comprometido con el futuro del país, generando empleo y crecimiento en cada comunidad. Conoce más sobre nosotros y nuestras prácticas en santanderrio.com.ar y redes sociales. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos crecés también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país. O en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. ¿Qué harías con más tiempo? Empezó el tiempo de oportunidades del Banco Ciudad. Plazos más largos, sueños más grandes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Bueno, en el corte hablábamos de un montón de cosas. Yo les pedía que sean más rápidos para que podamos meter más conceptos. Escuchabas en el film a Gabriel San Juan, que es guardaparque provincial. Yaciteí era un ejemplar hembra, una cría que había nacido en el parque, ¿no es cierto? Y que tenían monitoreada. Exacto, teníamos monitoreada a todo el grupito familiar y bueno, veníamos desde hacía algunos años con gente del CONICET, con que estamos trabajando, justamente monitoreando el movimiento de estos ejemplares y bueno,
ocurrió justamente. En esa zona la ruta corta la selva. Cruza el Parque Nacional Iguazú y el Parque Provincial Puerto Península, que son dos de las áreas. Son los 20 y pico de kilómetros antes de llegar a Puerto Iguazú. Exactamente. ¿Y qué se puede hacer en esos casos? Por ejemplo, viendo en el propio documental, dice que hay zonas donde hay pasos por abajo de la ruta, en el caso de que la ruta esté un poco sobre nivel, para generar pasos de fauna o algo así lo llama. ¿Es una solución? ¿No es una solución? Vos me mencionabas recién que habían hablado de la posibilidad de que se instalen controles de velocidad, porque desde nuestro punto de vista es requisito fundamental bajar las velocidades. Nosotros compramos radares hace un año y empezamos a hacer monitoreos todos los meses para demostrar las altas velocidades que desarrollan los vehículos de todo tipo, y comprobamos que el 98% de los vehículos violan la velocidad máxima permitida de 60 km por hora, con lo cual para nosotros la medida de mayor impacto va a ser la de instalación de radares con fotomultas, y después hay otras medidas complementarias que tienen que ver con cartelería, pasafaunas por arriba o por abajo de la ruta, reductores de velocidad, cosas así. Reductores de velocidad. El cameraman te preguntaba las penas, porque en el documental, por ejemplo, se habla también de otro ejemplar que después, que tenía un collar y que lo estaban siguiendo, y que después termina, lo encuentran en realidad por la señal, y lo que encuentran es el cadáver, lo habían matado por un tiro, algún cazador. ¿Cuáles son las penalidades? ¿Hay que revisar eso o no? Los dos, ¿eh? Sí, revisarlo hay que revisarlo. Sin embargo, hoy tenemos una legislación relativamente buena, y de hecho el año pasado se impusieron penas de hasta $500.000 por vender pieles de yaguareté. Hay un caso de... ¿Se está aplicando? Porque a veces el problema sí, no es tener la ley, sino aplicarla. Se está aplicando. Exactamente. En este caso la ley se está aplicando despacito, pero se está aplicando. Ya hay al menos 7 multas grandes. También este año se impuso y se ratificó en la Cámara de Apelaciones acá en Buenos Aires una persona que vendía un gorro de yaguareté en un comercio, $180.000 de multa, en Misiones por un yaguareté atropellado. Como se comprobó que el vehículo circulaba a exceso de velocidad dentro de un área protegida provincial, se impuso una multa de $300.000. O sea que existen herramientas legales para multar, y falta todavía que alguien vaya preso, digamos, ¿no? Que es la otra arista de todo esto. Pero sí, ¿querés agotar algo, Di? Sí, a ver, yo creo que en la Argentina en general nos pasa esto, no tenemos un marco legal, ambiental, que tiene sus falencias obviamente, pero tenemos, digamos, lo básico establecido, y muchas veces nos falta este tipo de acciones, ¿no? Llevar a la práctica, digamos, poner en ejecución los controles, las multas y demás. Y creo que en el caso de yaguareté en los últimos años ha habido, digamos, una evolución positiva, ¿no? Creo que tiene que ver mucho con el trabajo que se viene haciendo en Misiones de concientización. Te quería preguntar sobre esto, porque está instalado, yo cuando recorrí el país por vacaciones o por distintas circunstancias, siempre en muchos lugares me hablan de los cotos de casas privados, de lo que pagan y que bajan en aviones carísimos. Que esto que se vio, que se popularizó en las redes en los últimos años, del dentista que mató al león en África y encima se sacó la foto, que acá es común con ciervos y que no hay control. ¿Es así o no es así? Mira, hay que diferenciar las cosas, ¿no? Porque hay determinadas especies, de hecho los cotos de caza de ciervos que hay en Patagonia son ciervos que han sido introducidos, que no son nativos de la Argentina, son europeos. Y que, con lo cual estás hablando de un negocio, digamos. Es un negocio, uno puede compartir o no si el cazar una especie, un animal es un deporte o es algo éticamente, digamos, pero digamos en términos legales, muchos de esos son legales y funcionan. Un caso muy diferente es esto que mencionaba Nicolás recién, el tema de la caza furtiva de algunas especies silvestres y en particular las que están en mayor riesgo de extinción, como el yaguareté. No existen cotos de caza hoy que trabajen ofreciendo yaguareté, porque además está prohibido, pero sí existen algunos grupos que siguen cazándolo en forma organizada. Incluso tenemos un caso bastante famoso que en este momento estamos haciendo una juntada de firmas
¿Qué quiere decir grupos que lo siguen cazando de forma organizada? Por ejemplo... Es casi una asociación ilícita, vos decís que está prohibido. Es una asociación ilícita. Bueno, entonces, pero ustedes saben que la asociación ilícita es de lo más difícil de comprobar en nuestro país usualmente. Básicamente, le cuento un caso muy cortito, es un cazador mundialmente famoso, que es un húngaro, vino a la Argentina, se aventó al estero, cazó un jaguarete, se fue del país y escribió una nota en una revista muy famosa húngara, contando toda su experiencia. Y bueno, se abrió una causa judicial que terminó quedando en la nada, y ahora estamos haciendo una campaña para que esta persona, que es del mismo club internacional de cacería, que es el Safari Club Internacional, del que mató a este león tan famoso del dentista en Zimbabue, claro, y bueno, pero eso todavía existe, tenemos otros casos parecidos en Jujuy, en Salta, y eso existe todavía a una escala mucho más chica, pero existe. Me va a quedar un minuto nada más, un minuto y pico. Si yo tuviera que decirle ¿cuál sería la primera preocupación que ustedes tienen desde lo organizacional, en el sentido del Estado? ¿Se necesita una agencia federal de conservación de especies? ¿Se necesita alguna instancia superior de lo que hay hoy, que es parques nacionales, esta estructura que tiene el Estado hoy, o creen que no? ¿Hay algún ejemplo a mirar en el mundo? No, desde nuestro punto de vista, el tema ambiental tendría que tener mayor jerarquía dentro de la estructura del Estado. O sea, que tenemos una Secretaría de Ambiente, pero que no tiene autonomía para manejar, digamos, su propio presupuesto, por ejemplo, depende de jefatura de gabinete. Sí. Creo que el tema ambiental, en su aspecto más amplio, requiere que hoy por hoy que estemos pensando en un ministerio, por ejemplo, ¿no? de ambiente que tenga, digamos, mayor peso político y autonomía y presupuesto. Y después el otro tema crítico en términos más políticos tiene que ver con la coordinación entre las jurisdicciones, ¿no? Los recursos naturales, la fauna y demás, son jurisdicción de las provincias, y la nación muchas veces no puede, digamos, intervenir en cuestiones que tienen que ver locales, ¿no? Tenemos 24 jurisdicciones diferentes en Argentina, y donde una provincia autoriza una cosa, la vecina está prohibido, y hay muchas, digamos, falencias en cuanto a la coordinación de políticas, y eso hace que haya muchos problemas y muchas grietas también. ¿De tu experiencia, Nico? Yo coincido plenamente con lo que dice Diego, y creo que algo que está faltando mucho es, y que puede ser definitorio, es el compromiso, ¿no? Y las ganas. Hay muchos organismos que tienen el potencial para ser mucho más eficientes y mucho más efectivos, y en general nosotros percibimos que hay un nivel vocacional bastante bajo. Son burócratas, decís, ejercen el cargo, pero no tienen. No me gusta generalizar, lo que digo es que no hay hoy un organismo en Argentina donde que haya tomado el liderazgo. El liderazgo está vacante desde el Estado, y de hecho ha sido ocupado por las organizaciones no gubernamentales. Todo lo que es, digamos, casi todas las iniciativas, o las más importantes que se han hecho con el jaguarete, vienen desde las organizaciones no gubernamentales. Esto es así. Nosotros trabajamos en distintas instancias donde esto... En ese sentido, tal vez sería una buena señal que el próximo gobierno esté pensando no solo en un ministerio, sino en el nombramiento de alguien vinculado a la actividad ambiental en Argentina, precisamente con alta figura pública, precisamente para estimular este tema de poner estas cuestiones en agenda. Nico, Diego, muchas gracias. Me quedaron 200 preguntas por hacer, pero se me acabó el tiempo. A ustedes tenemos una nueva cita el próximo viernes para ocuparnos de tus problemas, que ya sabes, son también los nuestros. Hasta la semana que viene.